primeros meses del embarazo serán los más misteriosos para ti, sobre todo si eres primeriza. Mientras el primer mes pasa desapercibido, en el segundo empiezan los cambios. Generalmente, los primeros sentimientos que se experimentan son miedo y angustia ante la posibilidad de que algo falle. Por eso debes mantener una serie de cuidados imprescindibles para no correr riesgos y tener una gestación feliz. Sin duda, este es un tema muy delicado y es por eso que hoy un especialista te dice qué esperar durante los primeros meses de embarazo. Así es, y para hablarnos de este tema tan sensitivo para nosotras las mujeres, nos encontramos en compañía de la doctora Germarilis González, que nos va a explicar un poquito de ese primer trimestre, esos primeros, bueno, de hecho, los primeros 4 meses, que es inclusive ni siquiera nos atrevemos a veces a decir que estamos encinta o no por el miedo de arriesgarlo o de esta etapa de Si uno le llama de riesgo, que no lo dice, etapa de no riesgo. sabe si todavía, como dice un buen panameño, pegó, si el bebé pegó. Pegó o no pegó, sí, esta etapa de riesgo. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Sí, definitivamente al inicio del embarazo hay muchas emociones, pero también hay mucha preocupación por cómo va a ser el embarazo, ¿verdad? Y lo que más le afecta a las pacientes son los síntomas, ¿no? Que muchas veces puede ser variable en cada paciente. Por ejemplo, es muy frecuente las náuseas y vómitos matutinas, o puede ser durante todo el día o al final del embarazo. Y esto se debe básicamente al influjo hormonal, ¿sí? Todo el protagonismo son las hormonas, ya sea la gonadotropina coriónica y la progesterona, que producen todo este malestar. Muchas veces también es de esperar que haya un oscurecimiento en el área del pezón, en el área de los oscurecimientos, en el área del pezón, los genitales, y muchas veces hay una línea que se oscurece entre el ombligo y el sífisis y el pubis, que esto muchas veces después del embarazo entonces va a revertir. Dolor en los senos también. Exacto, aumenta la insensibilidad. A mí lo que me dio fue mucho sueño. Ay, no me dio sí, ningún a mí momento, también. No me dio nada, era un oso durmiendo todo el día, quería dormir. Exacto, doctora. muchas veces hay fatiga, cansancio, sueño, y todo esto es por todos los cambios hormonales y también por los cambios físicos que van a suceder con el nuevo embarazo. Y otras cosas muy frecuentes también que le pasa a las pacientes son las hemorroides, ¿no? Las hemorroides, estreñimiento, y todo esto es porque la progesterona, que es una hormona, que se produce con la placenta, produce un enlentecimiento de todo lo que es el tracto gastrointestinal, y entonces el vaciamiento es más lento y las pacientes van a cursar muchas veces con hemorroides o con gastritis, con gases, reflujo, y es un malestar que es muy frecuente, pero que uno básicamente con una dieta adecuada y con medicamentos uno puede mejorarle entonces la calidad de vida de esa paciente. ¿Qué precauciones debemos tomar? ¿Qué cosas no debemos hacer en estos primeros 4 meses de embarazo? Sí, lo principal en los primeros 4 meses de embarazo es no automedicarse. Eso es bien básico, no automedicarse, principalmente igual no tomar ni fumar. Es primordial porque el periodo de embriogénesis donde se está formando el bebé son los primeros 8 semanas del embarazo, y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces las pacientes se automedican pensando en que no le va a producir un problema al bebé, pero sí es bien importante que no se automediquen. Doctora, usted habló ahorita de algunos de los síntomas más comunes que sufrimos las mujeres estando en los primeros 4 meses de embarazo. Pero muchas veces decimos, no siento esto, pero debe ser normal porque es parte del embarazo. ¿Cuáles son esos síntomas que no son los normales durante el embarazo? ¿Qué es aquello que uno puede sentir? De repente siento un cólico acá abajo y digo, no pasa nada, debe ser porque se está ampliando, qué sé yo, el útero, y uno no le presta atención y puede ser una señal de un aborto, puedes tener un pequeño sangrado. ¿Qué es eso que no es normal? Claro, al principio puede haber cierto tipo de malestar, cierto tipo de cólico, que es porque el útero va creciendo, por el flujo el flujo sanguíneo, y muchas veces se puede haber un poquito de molestia, de cólico, pero siempre digo, un cólico persistente, que dure en el tiempo, o sea, muchos minutos, 1 hora, eso no es normal. O todo el día. Porque uno va a tener molestias a nivel de bajo vientre al principio, como le expliqué, porque el útero va comenzando a crecer. Y también puede haber una molestia a nivel de los ligamentos redondos, que son unos ligamentos que están a ambos del útero, que pueden producir cierto tipo de calambre cólico. Pero todo eso es transitorio, es pasajero. O sea, todo sangrado que sea, por ejemplo, abundante, un sangrado, un manchado, eso no debe de tener. Definitivamente que sangrado con dolor es una amenaza de aborto, entonces tiene que ir al médico para revisarla. Pues. ¿Bajones de presión, desmayo, azúcar, algo así? Bueno, al principio la paciente normalmente no debe de tener problemas con la presión. O sea, una paciente normal debe de cursar su embarazo sin ningún tipo de problema, pero básicamente después en el segundo trimestre sí puede haber un descenso de la presión, pero tampoco es que le va a condicionar algún factor. Malo es la paciente que comienza con presión alta. En los primeros 4 meses nosotros básicamente podemos saber si una paciente es hipertensa. O sea, la paciente, si tiene la presión en los primeros 4 meses alta, es porque ella venía con un problema de hipertensión de antes del embarazo, y eso definitivamente hay que tratarlo porque eso sí puede condicionar a una afectación del bebé y de la paciente más adelante. Doctora,
ocurre muchas veces que como definitivamente los 4 primeros meses nuestro cuerpo no cambia tanto. O sea, hay dolor, hay molestia, pero en sí el cuerpo físicamente hablando no cambia tanto. Y seguimos con las actividades diarias. ¿Hay alguna parte perjudicial, por ejemplo, en aquellas? No, yo sigo haciendo ejercicio, sigo alzando pesas, sigo haciendo esto, sigo moviendo muebles porque yo limpio y barro mi casa y no hay quien lo haga, pero ahorita todavía no tengo barriga, así que no pasa nada. ¿Puede esto perjudicar? Claro, definitivamente la paciente embarazada debe de hacer ejercicios, o sea, debe de caminar, ella puede hacer yoga, pero lo que no debe hacer son ejercicios de impacto. ¿Levantar peso? Eso no, nada. y tampoco alzar pesas, eso no está indicado porque ¿correr? Eso, a medida que va, tampoco son ejercicios de impacto, Okay. o sea, a medida que va pasando el embarazo ya la misma constitución de la paciente, la misma barriga muchas veces va a impedir que sea más móvil la paciente y tiene que tener mucho cuidado porque hay una hormona que se llama relaxina, que es la que va, como dice, acomodando todas las caderas y todo esto para que la paciente se pueda ir acomodando el bebé, entonces la paciente es más fácilmente a luxarse por esta hormona, entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, caminar, yoga, no hay ningún problema, incluso hasta natación en breves periodos, pero... ¿Bicicleta estática? Bicicleta estática también, Está no hay ningún permitido. problema porque hay pacientes que son deportistas, entonces ellas pueden seguir con su rutina, pero siempre y cuando no sean ejercicios de impacto. Ok, Vale, tenemos una llamadita. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días, vecina, cuéntenos. Era por una consulta porque yo estoy haciendo bebé, pero los primeros meses de mi embarazo, terrible. Sangrado, mucosidad con sangre y dolores de cólico. Y entonces en estos días fui a la clínica y no me pudieron hacer la tarjeta porque tenían miedo, porque dice que si estoy así, de repente puede que el baby se salga. ¿En Pero qué ya mes no del es- embarazo estás, vecina? Disculpa. ¿Ah? ¿Cuántos meses de embarazo tienes? 9 semanas, ya 2 meses, voy para 3 meses. No le entendí la parte de la tarjeta. No, definitivamente no. Cuando la paciente llega al médico, tiene la obligación de hacerle, o sea, su tarjeta de control prenatal, Ok. donde hacen sus exámenes y le mandan toda una serie de exámenes de laboratorio. Pero definitivamente, si ella está con cólico y amenaza, con cólico y dolores, estar con una amenaza. Y habló inclusive de sangrado. Exacto, definitivamente hay que hacerle exámenes complementarios porque muchas veces la paciente puede tener algún tipo de infección vaginal, alguna infección urinaria que condiciona entonces ese malestar y ella debe estar en reposo. Muchas veces, dependiendo de la condición de la paciente, darle incluso hormonas o un relajante para disminuir ese malestar a nivel del útero, pero sí, definitivamente ella debe de ir al médico y deben de darle su Tiene que medicación regresar y al donde el no le pueden ginecólogo, prohibir una entonces. tarjeta de control. A menos que, igual, complementarlo con un ultrasonido para ver cómo está la vitalidad de ese feto, porque ya a esta edad gestacional se puede visualizar ya el embrión, ¿no? Entonces, vecina, ya sabe, regrese al ginecólogo y usted pida que le hagan su chequeo completo, su ultrasonido y su tarjeta, por supuesto. Bueno, Doctora, muchas gracias. ¿Sí o no? ¿Los antojos son ciertos o falsos? Yo tengo mi opinión. Bueno, los antojos O sea, ¿sí realmente o no? Ok. hay bases científicas que Yo digan no creo que en hay los algo, antojos. que los antojos son por algo, pero hay algunas pacientes que sí les cambia el sentido del olfato. Las pacientes están muy susceptibles a lo que son los olores, a las cosas fuertes y muchas veces, bueno, el antojo desde cada paciente sienten que de repente es por el embarazo, pero realmente no hay base científica que diga que es por algo. oiga, que la nuestra paciente excusa desea. perfecta para comer todo lo que exacto. queramos sin engordar. Nos vamos a un Es cambio, una excusa, Analia. no vamos a un Gracias, cambio, aquí doctora. seguimos echando cuentos sobre eso. Sí, Muy esa es bueno la el excusa tema. perfecta, ya.